Durante la década de los 60 se planificaba y construía la residencia sanitaria Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Con ello se lograría una vieja aspiración de la población de Castellón y su provincia, que veía así cubiertas sus necesidades en materia sanitaria, pues hasta entonces solo contaba con 2 hospitales, el Hospital Provincial y el Hospital La Madalena. El llamado actualmente Hospital General de Castellón comenzó sus obras de construcción en febrero de 1965, sobre un solar de 23.525 metros cuadrados, enclavado en la bifurcación de la carretera nacional 340 y finalizando las obras el 16 de noviembre de 1966, siendo la superficie construida de 12.292 metros cuadrados. La inauguración del hospital se produjo unos meses más tarde de su entrada en funcionamiento real. Presidió este acto inaugural el entonces jefe del Estado don Francisco Franco y su esposa, así como varios de sus ministros. En aquella época, la construcción de las 6 plantas del hospital costó 107 millones de pesetas, destinándose otros 25 para equipamiento. Albergaba 204 camas, 9 quirófanos, 6 incubadoras, un laboratorio y un servicio de radiología, entre otros servicios, así como salón de actos, capilla y además internado para enfermeras. Apenas 3 años de funcionamiento y la necesidad de expandirse y ofrecer un mayor número de plazas se hace patente. Así, en 1970, la residencia registra su primer incremento en número de camas, llegando a contar con 385. Se trata, pues, de la primera expansión y es el primer aviso de que ampliaciones y crecimiento irán unidas en un futuro a corto plazo. Esa demanda asistencial, unida al importante aumento registrado en la población, hace necesaria una nueva ampliación. Por ello, el 25 de enero de 1982 se adjudicaron las obras de ampliación, mediante concurso público a la empresa Dragados y Construcciones, con un coste de 1.243 millones de pesetas. En el solar destinado anteriormente al parking de vehículos se procede a la construcción del nuevo edificio, ocupando una superficie de 26.600 metros cuadrados. Este consta de 7 plantas colindantes con la parte ya construida y en comunicación con ella, manteniendo de esta forma el carácter de hospital único. 4 años de obra dieron paso a un centro que ofrece 255 nuevas camas, distribuidas en los distintos servicios. En su conjunto, contó con 625 camas funcionales de hospitalización propiamente dichas. El 22 de septiembre de 1986 quedaba inaugurada la ampliación de la residencia, que aprovechó este momento para cambiar su nombre por el de Hospital General de Castelló. Presidió este acto inaugural el entonces ministro de Sanidad y Consumo, don Julián García Vargas. Este nuevo hospital contó, entre otros, con los siguientes servicios: consultas externas, área de urgencias, servicio de radiodiagnóstico, servicio de rehabilitación, 12 nuevos quirófanos, nueva área de UCI, hematología y laboratorio, departamentos de dirección y administración y nuevos servicios de mantenimiento, lavandería y cocina. También se crearon nuevos servicios en la provincia tan importantes como nefrología, hemodiálisis, alergología y reumatología, ascendiendo a 429 millones de pesetas su montaje.
El tiempo transcurrido desde que el primer edificio fuera construido hace que éste presente un importante deterioro estructural y que las habitaciones no respondan a algunas de las condiciones de confortabilidad que demanda la sociedad actualmente, ante lo cual se decide acometer una reforma que afectará a la totalidad del edificio para satisfacer los deseos de expansión apuntados. De esta forma se adjudica mediante concurso público número 11/91 a la empresa constructora Dragados y Construcciones. El proyecto consta de un edificio de nueva planta y remodelación del edificio ya existente. Una vez terminada la obra, la superficie de que consta el hospital es de 54.923 metros cuadrados. De ellos, 13.202 son de nueva planta y 13.764 son de reforma de la ya construida y 27.955 la superficie no afectada, que es la construida en 1987. La cantidad total aprobada asciende a 2.533 millones de pesetas. Los objetivos inicialmente propuestos son racionalizar los accesos de la parcela y unificar el acceso de visitas e ingreso programado de pacientes, mediante un nuevo vestíbulo amplio que reúna los servicios de admisión, atención al paciente, etc., con una imagen renovada del acceso al hospital. Todo ello dentro de un esquema de circulaciones claro y tan corto como sea posible. Centralizar el área de gerencia, direcciones y administración con sus apoyos y con facilidad de accesos. Las habitaciones de las unidades han pasado de tener 4 camas, como ocurría con el edificio construido en 1967, a disponer todas ellas de 2 camas, contando además con instalación de teléfono, televisión, climatización de aire caliente y frío, con baño y ducha. Se crea un bloque pediátrico. Existe una unidad de hospitalización que acoge a lactantes y preescolares.
Además, tenemos un aula infantil para juegos. En ella se imparte educación escolar a los niños con largas hospitalizaciones. La sección de neonatología ofrece 20 plazas, entre cunas e incubadoras, para todos aquellos niños que presentan algunas patologías en el momento de nacer o en días posteriores. Están dotadas de toda la tecnología de última generación. Bloque obstétrico. La creación de un bloque obstétrico con 3 salas de partos y 2 quirófanos ofrece una mejor calidad de asistencia. Los monitores centralizados permiten que la matrona pueda controlar a distancia las salas de dilatación. Las mujeres pueden estar acompañadas y disfrutar de mayor intimidad. Otro de los objetivos es la unificación del total de quirófanos en una sola área quirúrgica, para mejor aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos del hospital. La introducción de avances técnicos que posibilitan actividades quirúrgicas mínimamente invasivas y prácticamente sin periodo de hospitalización, y de nuevas técnicas de diagnóstico por la imagen. La ampliación de la zona de urgencias permite albergar un área materno-infantil. La utilización de nuevos locales ofrece más confort a los acompañantes y facilita los trámites administrativos. Con la creación de 20 nuevos locales de consultas externas, se mejora el servicio que se ha venido ofreciendo. Las salas de espera se amplían y personalizan más los servicios. La nueva área de medicina intensiva, con 15 camas, está dotada de los últimos avances tecnológicos. Los boxes están totalmente individualizados. Los cuidados que aquí se ofrecen son del máximo nivel, debido al riesgo vital de los enfermos que aquí ingresamos. En una planta de nueva construcción se centraliza toda el área de laboratorios, análisis clínicos, hematología, microbiología y anatomía patológica. Todos ellos están equipados con la última tecnología para ofrecer sus servicios tanto al hospital como al Centro de Especialidades y Centros de Salud de Castellón y provincia.
Con su nueva ubicación en el hospital, la farmacia prepara todos los tratamientos para cada uno de los enfermos ingresados de forma individualizada. Asimismo, se preparan medicaciones especiales con completas medidas de seguridad. Podemos considerar a este hospital como edificio inteligente. Todo lo que no se ve, como máquinas de ascensores, sala de calderas, máquinas de aire acondicionado, central de gases, etc., están perfectamente controladas y dirigidas con personal de la máxima cualificación. Desde un ordenador central se obtienen datos continuos del perfecto funcionamiento de todas las instalaciones. En cualquier caso, nos hemos de plantear nuevos retos, puesto que la evolución de la medicina, la aparición de nuevas enfermedades y la demanda social de nuevos servicios hacen que desde las infraestructuras arquitectónicas hasta la cualificación y especialización del hospital sea constante. Asimismo, la introducción de nuevos conceptos de calidad en el sistema sanitario requieren no bajar la guardia en esa carrera hacia el objetivo de ofertar la más completa y avanzada asistencia posible a los usuarios de nuestros servicios. Presidente de la Generalitat Valenciana, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, invitados y trabajadores del hospital que nos acompañan, sean todos bienvenidos al acto de celebración del final de las obras de ampliación y reforma del Hospital General de Castellón. La Consellería de Sanidad y Consumo realiza por segunda vez en los últimos meses la inauguración de un gran hospital que ha visto sus instalaciones totalmente remodeladas. El Hospital Clínico de Valencia fue el primero en reformarse y posteriormente ha sido el Hospital General de Castellón, estando en el momento actual el Hospital de Alicante inmerso en sus obras de reforma. Todas estas actuaciones serán éxitos si consiguen su objetivo primordial, más salud para todos. Muchas gracias.
Señor director, señor alcalde y señores, desde que la Generalitat se va a fer càrrec de l'assistència sanitària en esta comunitat, ha sigut més de 400.000 persones les que s'han incorporat al sistema sanitari. La Generalitat va tindre com a objectiu la universalització, però la universalització no pot quedar únicament en incorporar al sistema sanitari públic a més gent, sinó sobretot té que intentar incrementar la qualitat. I incrementar la qualitat i canviar el model sanitari és el que d'alguna manera hem intentat fer des de la Generalitat. Per un costat, millorant l'atenció preventiva i, per tant, passant a centres de salut l'atenció a la població i, per un altre costat, intentant descentralitzar. Res més, gràcies i enhorabona a tots els ciutadans de Catalunya. Las renovaciones futuras posiblemente no tengan ya un carácter tan general como ha sido necesario hacerlo en este momento. Las instalaciones de carácter arquitectónico, de instalaciones industriales de todos estos centros, indudablemente han cambiado mucho en relación con lo que eran instalaciones anteriores. En este momento no se concibe ningún servicio ni hasta ninguna habitación. Hoy hay una en la red pública de la Comunidad Valenciana, que es la que está en el hospital PC. Y hay pedidas dos más, una en el régimen de concursos para este año. Hay una para el Hospital La Fe y otra para el Hospital San Juan de Alicante. Tendría una para la provincia de Alicante, lógicamente el aparato ya está.